Hola, hola, buenas. Saludos a todos, qué gusto verles. Me alegra mucho. ¿Cómo están? ¿Sí se escucha por allá? ¿En redes se escucha? Hola, hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos. Muy bien. Hay algo que todavía estoy medio. No sé si me regalen un cafecito. Hola, hola. Hola. Sí, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Ahí. Muy bien. Eh, Cuando nosotros estamos cruzando una situación de enfermedad, cuando estamos cruzando un desierto, eh, una situación, ¿no es cierto?, de salud, de aún de economía, frente a la escasez, ¿cierto? ¿Qué debemos esperar como cristianos? Es la pregunta. ¿Qué debe actuar o cómo debe actuar el cristiano frente a la escasez, a la enfermedad y a las dificultades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo debería ser? ¿Ah? ¿Con qué herramientas podríamos atacar la escasez? ¿Con qué herramientas podríamos atacar la enfermedad? ¿Con qué herramientas podemos atacar la dificultad? Oración, con la fe, ya va más allá. Ayunar. La fe habla mucho de lo que creemos. Pero más allá de la fe hay una palabra que normalmente la sabemos decir, predicamos, pero no la tenemos en nuestra conciencia. Y quiero decirles que es la obediencia. ¿Cómo vamos a atacar, perdón, cómo vamos a atacar la enfermedad? ¿Con qué? ¿Con pastillas? ¿Tratamientos? ¿Tú tratas y el doctor miente? ¿Con qué vamos a atacar? ¿Ah? Con obediencia. ¿Obediencia a qué? Eso sí, yo soy muy obediente a lo que el doctor me diga. ¿Usted cree que eso es lo que realmente necesitamos tener? ¿O tengo que subirme el pendaño para ver qué es lo que Dios dice y me subo el pendaño donde Dios está, ¿no es cierto? Y comienzo a ver lo que Dios tiene para mi enfermedad. ¿No será lo mejor? Mira, a mí me sorprendió mucho, yo ahora acompañé a mi papá a un chequeo médico y el médico cuando le vio a mi papá que estaba nervioso, que se daba las vueltas, que no sé qué, le preguntó qué le pasa. Le dijo, no sé, doctor, es que me ha cogido el estado nervioso. ¿Nervioso de qué? Es que estoy preocupado. ¿Preocupado de qué? Le voy a contar, usted tiene la mejor operación, usted está realmente sano. Nosotros humanamente hemos hecho lo imposible para que usted esté en perfectas condiciones. ¿Por qué se preocupa? ¿Sabe lo que le dijo? Vaya, gaste la plata. Viva tranquilo. Ahorita usted ya tiene un 0 kilómetros. Así que cuídese un mesecito. Ya para las fiestas de Quito salga a bailar. Vaya a disfrutar. No le prohíbo, dijo el doctor, que se tome una cerveza, pero sí una java. Así le dijo. Pero vaya y viva. Ya deje de estar preocupado, angustiado. En esta semana me puse yo mismo a buscar
con respecto a enseñanzas que me permitan a mí mismo cambiar el modelo que definitivamente venimos viendo. Y es algo que me lleva a una gran sorpresa. Todo el mundo está trabajando hoy con el famoso coaching. El coaching. ¿Se han oído? En las empresas están trabajando con el coaching. Ya aparecen coachings. ¿Cierto? Cash manage. Bueno, ¿cuántas cosas no habrá? ¿Derivado de qué? Adivinen de dónde sale el coaching. De la palabra de Dios. Son principios que no le dicen a la empresa, ¿no es cierto? A la empresa no le están diciendo que son principios bíblicos. Porque cuando uno va a la empresa, ¿no es cierto? Y le dice, tengo un principio bíblico que enseñarle a su gente, no le reciben. Pero aparece un coaching, hablarles principios bíblicos sin decir que son de la Biblia, y hasta le pagan. Y le pagan bien. Y ahora hay el coaching personal. O sea, una pastoral. Donde usted va ahí, tiene que pagar. Aquí es gratis. El coaching. ¿Sí sabía? Y desaprovechamos la oportunidad de ser tratados en el alma y en el espíritu a través de las pastorales. Pero afuera, la gente está pagando, adivina cuánto le pagan por una sesión, $450. Si está empezando, un coaching que recién está empezando, cobra $100 por sesión. ¿Cuántas horas? 2 horitas. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy hablando? Y aquí en la iglesia nosotros estamos llenos de mensajes que van a transformar tu vida. Y eso es lo que yo decía. ¿Cómo puede ser posible que sigamos enfermándonos, que sigamos viendo, ¿no es cierto?, las situaciones de la enfermedad como que algo nos está acabando, nos está comiendo día a día, cuando yo tengo que poner mis ojos en la esperanza que es la vida, según lo que Cristo me ha dicho, y entonces comenzar a vivir como Cristo quiere que viva? Pero el problema está en que yo sigo empecinado en sentirme enfermo. Y tal vez tenga la razón de sentirse así. ¿Por qué digo que tenga la razón de sentirse así? Porque todavía llevan heridas entre las pieles del alma que no han entregado a Dios y no han podido sanar. El coaching, el mentor coaching, el master coaching, hasta ahora se me enreda la lengua. Resulta que él dice que el 80% de todas las situaciones de las cuales nos amarra escasez, pobreza, enfermedad, dolencia, está en el nacimiento. Pregunto a usted, ¿cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿En qué parto nació? ¿Cesárea? ¿Normal? Tal vez le metieron esas tenazas para cogerle la cabeza y sacarle. Tal vez usted estuvo dada la vuelta y tuvieron que apretar, ¿no es cierto?, para poderle encajar y que baje. No sabemos, bueno, personalmente no sé cómo ustedes nacieron, pero ustedes deberían saberlo. ¿Han preguntado? ¿Cómo nacieron? ¿De cabeza? ¿De pies? ¿Cómo nacieron? ¿Fue natural el parto? ¿Le atendió un doctor, un médico, una partera, un brujo, una hechicera? ¿Quién le atendió?
¿Dónde nació? ¿Quién estuvo el día de su parto? La mamá, claro, pero normalmente los papás, ¿saben lo que hacían antiguamente los padres? Ni se acercaban, porque como tenían que trabajar, la mamá estaba en labor de parto, entonces estaban mandando al empleado, ¿no es cierto?, a ver qué ha pasado. Antiguamente así era. Y entonces el empleado corría, veía, ¿no es cierto?, lo que está pasando, entonces decía, todavía sigue en labor de parto, corre a contarle. Y así pasaba las horas. Hasta cuando ya nació. El papá llegaba después de que había nacido, ¿no es cierto?, y preguntaba, ¿qué fue? ¿Está sano? Dos preguntas. ¿Qué fue? ¿Varón o hembra? Porque no habían de los otros, ¿cierto? ¿Varón o hembra? ¿Qué fue? ¿Qué dice? Varón. Chévere. Mujer. Ah, qué bueno. ¿No es cierto? Otros papás se enojaban porque eran mujeres. Por ahí viene otro trauma. Pero entonces en el parto, en el día de su parto, en el día del nacimiento, ¿no es cierto?, el médico dijo, está vivo. Usted gritó y tal vez le dieron la nalgada, ¿no es cierto? Y usted sintió dolor, ¿para qué? Para gritar. Pero eso también ya es un trauma. Y sabía que más adelante en el parto, ¿no es cierto?, ya cuando usted el papá hizo la siguiente pregunta, ¿está vivo? Sí. ¿Cómo está? ¿Sano? Listo. Cogía y se iba a seguir trabajando. Nunca le veía. Pero venga, conozca al bebé. ¿Qué? Si el bebé es bebé, ¿qué voy a conocer? Así eran los antiguos. Capaz que sus papás eran así. Y ni siquiera se acercaron a ver el niño y así, qué bonito, niñito, lindo, preciosito, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Y usted le recibió de su papá eso. Y eso es la que está usted necesitando hoy en día con tanta, pero con tanta vehemencia de que alguien le apapache, de que alguien le diga, linda, preciosito, preciosito, lindo, preciosito. Y anda buscando por ahí a alguien que le diga esas palabras, para que le llene el vacío que hubo en el nacimiento. Y por eso mendigan amor. Hoy en día las cosas como que van cambiando, ¿no? Los papás han cambiado. Hoy hay una sobreprotección sobre los niños. ¿Sí? En nuestro tiempo, nuestros papás nos dejaban nomás salir a jugar en la calle, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo jugaba marros ahí en la Loma Grande, me acuerdo. Había una caterva de guambras, como 15, 20 guambras que éramos de ahí del barrio, ¿no? Y salíamos a la calle y eso era para jugar. Peor si nos reuníamos entre primos. Éramos bastante, ¿cierto? A jugar. Y rompíamos los vidrios porque hacíamos travesuras, cogíamos las catas, nos por cazar la paloma, ¡pum!, el vidrio. Claro, el vecino venía, timbraba, señor, por favor, pague el vidrio, ¿no? Y después era la velada del padre. Pero éramos niños que salíamos a la calle, donde la universidad llamada calle nos enseñaba a vivir. ¿O no? Hoy en día ya no hay cómo, ¿no? La calle los come. ¿Por qué? Porque los padres nos hemos puesto en el plano de sobreproteger a nuestros hijos. Quiero decirles que una cosa se ató en el día de nuestro nacimiento con respecto a la escasez o a la abundancia. Depende de donde usted haya nacido. Y depende de lo que Dios, los padres, le enseñaron desde pequeño. Yo no sé si ustedes han escuchado dichos como, por ejemplo, las penas con pan son buenas. ¿Ah? ¿Te han escuchado? Las penas con pan son buenas. Entonces, no deja de comer. Come, 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 come. ¿Cierto? Todo el día pasa comiendo porque todo el día tiene penas. Y no paran de comer.
Y van donde el nutricionista y le dicen, es que el señor nutricionista necesito que me dé alimento, ¿no es cierto? Me dé la porción de lo que tengo que comer. Pero le manda a comer 6 veces al día, pero usted come 20. ¿Qué buen provecho es eso? Ninguno. ¿Todo por qué? Porque usted tiene grabado en su mente que el pan, ¿no es cierto? Las penas con pan son buenas. ¿Qué otra cosa han aprendido? Dice, aquel que no se mete a endeudarse no tiene nada. Aquel que no se lanza al río no cruza el río. Sí, sí, son refranes que, ¿no es cierto?, tenemos en nuestra mente desde niños que nos metieron en la cabeza. Y hoy creemos que tenemos que endeudarnos para tener. Y por eso somos compulsivos compradores. ¿Sí se dan cuenta? Todo lo que sale quiere tener. Salió el iPhone 15. Ya, ese es el que quiero. ¿Cierto? Ahora hay uno nuevo que salió que tiene protección de agua. ¿Cierto? Y puede meterle media hora en el agua, no pasa nada. ¡Qué maravilla! Ese es el que quiero. Que ya tiene 4 cámaras aquí atrás. ¿Cierto? Con una inteligencia impresionante ese teléfono. ¿Qué aparece? Mi cerebro. ¿No? Entonces, ese es el que quiero. Asimismo, los vehículos. Cada carrito sale con mejor presencia, ¿no es cierto? Con mejor tecnología. Los chinitos traen mejor tecnología que los carros tradicionales. Entonces todo el mundo se está tirando a los chinitos, ¿cierto? Porque el precio también es bueno, es bonito y es barato. Así de sencillo. Y ahí se están metiendo. Y cada vez sale un carro mejor que otro. Pero les quiero contar que los de gasolina están ya llamados a morir. En pocos años ya no los van a fabricar. Y entonces todos estos carritos de gasolina los tendrán que llevar ¿a dónde? A la chatarra. Pero si a mí me costó tanto, tanto me costó. No. ¿Cuánto me costó? Tanto, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo lo voy a almacenar. Mientras haya repuestos y mientras se consiga, yo lo voy a tener. Pero yo le pregunto, ¿usted se va a morir? ¿Quién va a tener ese carro viejo? ¿Ah? Claro. Será cotizado como reliquia seguramente algún día, cuando pasen 50 años. Pero mientras tanto, y así somos los seres humanos, que por medio de un recuerdo, de un refrán, de una situación que se vio en la vivencia del nacimiento, lo que usted miró de pequeño, la atención que recibió de los profesionales, la atención que recibió de la señora que le permitió nacer, todo eso está en su subconsciente. Y lo más fuerte que tenemos no es lo consciente. Usted acciona por el subconsciente. ¿Sabía? Tenemos 5 cerebros, ¿sabía? No son 3. Son 5 cerebros. El cerebro que realmente nos lleva a funcionar en ese sentido, amarrado con el inconsciente, está en el tálamo. Unido con otra parte del cerebro, el tálamo es el que provoca todos los químicos que llevan la posibilidad de conexión neurocerebral, ¿será? Los conductos que realmente les llevan a pensar y a mover el cuerpo. Y el tálamo está lleno de cosas, de impedimentos que nosotros mismos nos hemos puesto ante la vida. Cuando su papá le cogía, ¿no es cierto?, de niñito, y le hacía. Cuando su papá le hacía así, ¿no es cierto?, y le volvía a coger, ese ir al aire produce una sensación de miedo para el niño. ¿Sabía?
Pero a usted le parece que está muy lindo porque hace una carita así. Y a usted entonces le parece muy lindo, le vuelve a lanzar. Y otra vez. Y cae en los brazos. La sensación de miedo a las alturas viene de ahí. Y usted se sube a una escalera en ese porte, ¿no es cierto? Se sube al último, ahí, y comienza, ¡ay, qué miedo que me da aquí! ¿Adivina dónde se formó? En ese recuerdo. En cierta ocasión, estábamos en el oriente, mi esposa y yo me iba para Israel. Un cuñado mío me había pagado el pasaje y el tour a Israel. Y entonces, no es que yo me fui porque tenía plata. Me pagaron, y gracias a Dios, pagado el asunto, dije yo, me voy, ¿cierto? Así que me fui con ellos mismos. Nos fuimos en ese viaje. Pero una noche antes de salir de viaje, a mi esposa le fregaron los ladrones allá en el Tena. Quisieron entrar, se golpearon la puerta. ¡Ábrame esta puerta!, le decían. Pero la Denise, que era chiquitita, estaba absorbiendo de su mamá todo como iba reaccionando ante lo que estaba enfrentando. Y se llenó de miedo, Denise. Mire, esta situación, ¿no es cierto?, ha provocado que realmente se tenga miedo. Y cuando hay alguna situación así de como que tocan la puerta, alguna situación de que hacen sonar algo, Denise está alerta, ¿no? Venían caminando por acá, la hermana y ella, y unos borrachitos se le acercaron. ¡Qué linda niña! Y le ponen la mano a la Denise aquí y encendieron su alerta. Inmediatamente se acogió a su hermana y camine. Y ella pensaba que le estaban siguiendo y camine rápido, ¿cierto? Y cuando llegó, antes de llegar a la esquina, me pegó una timbrada y me dijo a la Fali, dijo, dile a mi papá que salga a vernos aquí en el pasaje. Enseguida se prendieron las alarmas para él, ¿cierto? Y yo también enseguida salí, yo dije, ¿qué pasa? No nos dijo nada más. Y salí a ver qué pasa. Entonces ahí me contó de que se encontraron con una parejita de borrachos y el borracho le tocó de aquí, entonces se encendió su alarma. Y yo le entiendo. Entonces dije, vamos a hablar con el borrachito. No le encontramos. ¿Cierto? Estaba en esquina. Algún día me topo con el borrachito y le decir, ¿cierto? Y le de explicar, pues ella tiene un sentido de alarma muy activado por esa situación que se vivió. Sí, yo no estaba ahí en la casa, yo no le podía proteger de otra manera, yo hubiera sacado la escopeta, 2 tiros al aire y se acababa el lío, ¿cierto? Pero lastimosamente, Fátima estaba allá y seguro estaba también aterrorizada con todo lo que estaba pasando y no pensó en todo lo que se estaba transmitiendo hacia la niña. Ella tenía 3 años, 1 año y medio. Entonces imagínense todo lo que nosotros hemos también causado o podemos causar en nuestros hijos. Ellos, usted acuérdese, ¿sus abuelos eran pobres o eran ricos? Acuérdese de eso. ¿Eran pobres o eran ricos? ¿Ya se acordó? ¿Tenían mucha plata sus abuelos o tenían poca plata? Y cada vez que usted le iba a visitar, lo que veía es escasez. Y en su casa, su mamá y su papá, ¿qué tenían? O abundancia. ¿Qué tenían? Porque no todos somos iguales. Hay papás que nunca mostraron la escasez a sus hijos. Se esforzaron, se endeudaron para aparentar otra situación. Y cuando uno ya está grande, se da cuenta que los papás hicieron eso. Pero eso causa conflictos. Vivir en la pobreza es como una herencia, ¿cierto? Y yo soy pobre porque mis padres eran pobres y porque los abuelos son pobres.
Y le culpamos al Señor Jesucristo de nuestras pobrezas, ¿sabía? Porque dijo el Señor que ningún rico pasaría por el hueco de la aguja, ¿no es cierto? Y no va a entrar al reino de los cielos. Los ricos no entran al reino de los cielos, según las enseñanzas que daban de la Biblia, ¿o no? Y tenemos aquí grabado eso. Entonces, yo no puedo meterme en el plano de romper mi religión y tener abundancia. ¿Por qué? Porque tengo que ser pobre para entrar al reino de los cielos. Si no, los ricos no entran al reino. Y quiero decirles que eso es una mentira. El Señor Jesucristo dijo esa situación ahí, ¿no es cierto? Porque está haciendo una alegoría de cómo la actitud del rico no le va a permitir entrar al cielo. Pero no es la plata ni el dinero lo que le permite entrar o salir al cielo. No porque usted es rico va a dejar de entrar al cielo. No por obra se gana el cielo. ¿Sí sabía? Entonces hay que ir rompiendo esquemas mentales que tenemos aquí en la cabeza y que nos han puesto en la religiosidad criterios que no son ciertos. Ahora vamos a la casa. Vimos a nuestros padres pobres, luchando día a día para sacarnos adelante. ¿Cómo va a ser su vida? Si usted vio todo el rato eso. Es que yo soy fiel con mi papá y mi mamá. No voy a tener mucho para no pasarme. ¿Sí sabía? Y esos son criterios que llevamos dentro de nuestro tálamo y que son en el subconsciente y que cuando usted tiene la oportunidad, porque Dios pone oportunidades para prosperarle, resulta que usted acciona en un autosabotaje. Vamos a encontrarnos aquí con algo que es hermoso en la palabra de Dios. Es un milagro. Y es lo que tenemos que entender. Un milagro, yo le llamo así, en medio de la escasez. Pero vamos a ir mirando a la luz de todas estas cosas que hay en la cabeza de estos personajes. Así que le invito a conocer, y ya la conoce seguramente esta historia, pero vamos a reconocerla o vamos a volver a leerla. Primera de Reyes 17, versículo 8 en adelante. Voy a demorarme un poquito porque nos vamos a ir metiendo en cada versículo. Y voy a ir pidiendo que leamos para nosotros lo que está en el versículo 8. 17, capítulo, Primera de Reyes 17, versículo 8. No. Cada uno va a leer para sí mismo lo que está en su Biblia. ¿Ok? Yo sí voy a leer acá adelante lo que dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: la promesa de Dios son fieles para él, porque él lo es. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: ¿palabra de quién? ¿Palabra de quién vino? De Dios. Ahora, si Dios es fiel, su palabra se mantiene fiel. Y quiero que usted entienda algo. Esta promesa no viene de hombre, ¿viene de quién? De Dios. Y si Dios la dijo, Él es fiel para sostener su promesa, ¿o no? Entonces, levántate, dice Primera de Reyes, y vamos a leer ahora el 9 al 10, 17 mismo, ¿no es cierto? Capítulo 17, versículos. Vamos a estudiar el capítulo 17, así que vamos a ir avanzando por versículos. El 17, 9, 10 dice: levántate. Y aquí le echa
Porque cuando le dicen a uno, vete, ¿cierto? ¿Le están echando o no? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Le está dando una indicación precisa a quien está escuchando la palabra de Dios, ¿no es cierto? A quien está escuchando la promesa. Le dice, vete de aquí, ándate a este lugar y mora allí. Mora allí es, habita. Mora allí. Quédate ahí un tiempo. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y mire qué dice el Señor, yo le he dado la orden a esta señora que te sustente. Qué cosa más seria. Le he dado la orden. O sea que Dios habló con esta señora y le dio una orden. Le dijo, atiende a mi siervo. Susténtalo. ¿Y la señora qué dijo? Es la pregunta. ¿Cierto? ¿Qué dijo la señora? Vamos a ver. Dios envía al profeta Elías a Sarepta de Sidón y allí encontró como Dios se lo dijo, una viuda. Dios cumple su promesa. Primero, por naturaleza santa, Él no miente. Segundo, no queda mal. Tercero, no engaña. Cuarto, ni crea falsas expectativas en nadie. No, Dios no es de los que te dice y a ver si pasa. No, Él no es así. No funca de esa manera. Dios te dice algo y Dios lo cumple. Ahora, ¿puedes confiar en Él con todo tu corazón? Te pregunto. ¿Puedes confiar en Dios con todo tu corazón? ¿Ah? ¿Sí o no? Pero conscientes. Váyase a los recuerdos, al tálamo, deje que el subconsciente salga. ¿Usted puede confiar en Dios conscientemente? Muchos dicen sí, pero yo quiero decirles que ahí hay uno. Porque usted algún día le dijo a su papá Dios, Señor, con toda la fe, con todo el corazón, necesito esto, y usted no lo obtuvo. Y en su subconsciente se grabó, es que a mí Dios no me escucha. Hay gente resentida con Dios, porque Él le pedía que no se les lleve a su mamá que estaba con cáncer, que no se les lleve a su hijo que estaba con cáncer, que no se les lleve a un pariente que estaba con cáncer, y Dios se lo llevó. Y quedamos con ese, el subconsciente grabado, Dios no me escuchó. Dios fue malo. Y el tálamo acciona en el subconsciente. Y usted puede decir conscientemente, sí, yo creo en Dios, pero adentro, dentro de su cerebro, lo que es una lucha, es una pelea, porque tiene ahí el no creo en Dios. Entonces nos cuesta mucho relacionarnos con Dios. No busca oración, no busca estar congregándose, no busca lectura bíblica. ¿Ya sabe por qué? Porque en su tálamo ahí está escrito que Dios a usted no le escuchó. Por eso se le dificulta, ¿sí sabía? Y entonces, ¿cómo tenemos que borrar esos virus? Bueno, esa es otra prédica, ¿cierto? Porque necesitamos borrar esos virus que han entrado en la computadora. Quiero también decirles que realmente es increíble cómo la promesa del Señor se realiza y se complementa con la obediencia del ser humano. Se necesita de parte de Dios que salga de la boca de Dios la promesa y la condición de que yo obedezca lo que Él me está pidiendo para que se cumpla lo que Dios me ha ofrecido.
De esta manera funcionan las cosas. No es que aquí hay una lámpara mágica, yo la froto y el mago Aladino, ¿no es cierto? Entonces comienza definitivamente a hacerme los milagros. No hay tal. Y quiero que estemos conscientes de que este hombre tuvo que irse a Serepta de Sidón, caminar de donde él estaba, donde estaba en una montaña, en una fuentecita, en un riachuelito, donde Dios le mandaba, ¿no es cierto?, cuervos con carnecita, le sostenía ahí en medio de eso, porque este profeta fue el que organizó el asunto con respecto a la sequía. Y dijo, no va a llover más, y no llovió más. Entonces había una sequía inmensa, la gente se estaba muriendo de hambre, era un sector donde habían venados, donde habían animales, donde había definitivamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de cazar y comer, alimentarse bien, es un sector donde realmente había la posibilidad de hacerlo. El esfuerzo era levantarse a cazar un animal para poder comer, pero no había, porque la sequía había hecho que los animales vayan a donde había humedad. Entonces esta gente estaba pasando realmente necesidad, hambre. Y para comerse un pancito había que sembrar el trigo, ¿no es cierto? Y se necesitaba agüita. Y para darle a la plantita agüita para que pueda crecer. Bueno, por tanto había hambre. Y en este sector le dice Dios a esta mujer, en el hambre que ella tenía, porque había escasez en su casa, le dice Dios, sostén a mi siervo, susténtalo. Y dice que Dios había ya hablado con ellos. No dice que el sacerdote se le apareció, ¿no es cierto? Y ella no sabía quién era. No dice eso. O sea que ella le conocía, bueno, no al sacerdote, sino a Dios, que Dios le había dicho, dale sustento a mi siervo. Le dio una orden. Y ella tenía que obedecer, ¿eso era todo o no? Mire lo que dice. ¿Cómo sabemos? Dios tiene planeado un gran milagro, pero requiere de la obediencia de Elías y de la obediencia de la viuda para que se ejecute ese milagro. Son dos condiciones, ¿cierto? Tanto en la señora viuda como en Elías. Elías tomó el camino de obedecer. Se levantó de donde estaba y caminó hacia el sector, hacia el lugar que Dios le había dicho. Pero la viuda estaba recogiendo, ¿no es cierto?, leñita, porque tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Para qué? ¿Para qué era el asunto que ella tenía? Para darle de comer a su hijo el último bocado y echarse a morir. Por lo menos el último bocado, el último bocadito de pan le voy a dar a mi hijo. No pensó en ella, no pensó en quién. Como todas ustedes, las mamitas, ¿no es cierto? ¿Qué piensan en quién? Los papás también, ¿en quién pensamos? Los hijos. A veces dejamos de llevarnos el pan a la boca para darles a ellos, ¿o no? Deja de comprarse el calzoncillo porque ya tiene roto, ya tiene hecho pedazos, pero el calzón nuevo para ella sí tiene. ¿Cierto? Así somos los padres, ¿o no? Y les digo, así eran también mis papás. Se desvivían por darnos lo mejor. Bueno, recibimos esa misma herencia, ¿cierto? Y nosotros también damos a nosotros, ahora no sé, hay papás en cambio que no dan nada para sus hijos. Hay del otro lado también. Se compra una Coca-Cola y eso es para él y nadie le puede tocar. Y ahí está la Coca-Cola y donde le toque incendio en la casa. ¿Cierto? Hay papás así. Yo conozco de uno. Un papá que es así. Y sus hijos también son así. Porque aprendieron de su
padre. ¿Ok? Entonces tenemos algo. Nosotros aprendemos del ejemplo que vimos. Elías aprendió de Dios, aprendió a obedecer. La viuda de Sarepta no me deja a mí claro que ella quiera obedecer. Porque cuando se acerca a conversar con el profeta, ¿no es cierto? Lo que yo encuentro ahí es más bien como queriéndose lavar las manos. Ya Dios le había dicho a la viuda de que sostenga al profeta. Llega el profeta, le encuentra así y le dice, no, yo aquí preparándome el último bocadito para mi hijo. Ah, bueno, está bien que lo hagas así, pero primero dame a mí. Y no le dice que le dé todo, ¿no es cierto? Le dice que prepare un pancito para él. O sea, como pidiéndole una primicia para él. ¿Sí se da cuenta? Una primicia. Bueno, para él, pero era para Dios. Él era quien iba a recibir la primicia, pero Dios es el que estaba comandando todo esto, ¿no? Acuérdense. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? La viuda, haciéndose la loca, ¿cierto? El profeta le tiene que llevar a decir, Dios dice que si tú me das del pan y el aceite que tienes ahí, no se saciará. No habrá escasez. ¿Qué nos lleva a escasez? Cuéntame, ¿qué nos ha llevado a escasez? La desobediencia. ¿Qué nos lleva a ver el milagro de Dios en medio de la escasez? La obediencia. Porque esta mujer sí, se pudo haber hecho la loca y le pudo haber dejado ahí al profeta y no haberle dado nada. Ya, problema tuyo. Yo me comí el pancito y esperaba echarme a morir. Esa era la situación. Pero Dios había escuchado aún a la viuda y le estaba dando una solución. Atiende a mi siervo y verás el milagro del Señor. ¿Por qué Dios puso ese amarre así? ¿Por qué pone las condiciones de esta manera Dios para dar una bendición? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué Dios tiene que amarrar? Siempre dice, dame y yo te doy. No es al contrario. ¿Por qué? Con respecto al diezmo, ¿no es cierto? Dice el Señor, me darás del diezmo y yo te daré esto. Con las ofrendas, tú me das la ofrenda y yo te doy esto. En esta ocasión está diciendo, dale esa primicia al siervo y yo te sostendré. No habrá escasez de harina ni de aceite. Hasta el día en que vuelva a llover. O sea que no era un sustento de un día, de 2 días, era de varios meses y hasta años. Todo el mundo alrededor muriéndose de hambre y ella todos los días que iba a la tinaja había harina. Iba a buscar el aceite y había aceite. Los demás ya paz que ya no tenían, pero ella tenía. ¿Por qué? Y eso que fue impulsada, ¿no? Fue como arrastrada a que obedezca. Porque no es fácil obedecer. Ella se preocupó por el siervo de Dios e inmediatamente dio una respuesta. Al preocuparse por el siervo, hubo, en este caso, no abundancia, porque no podemos decir que hubo abundancia, ¿cierto? Ella no podía coger la harina, ¿no es cierto?, y preparar 10 pasteles para todos los vecinos. ¿Lo podía hacer? No. Sacaba un puñado para todos y se repartían seguramente y comían ahí los 3. Ahora yo le pregunto en este sentido,
¿Usted se imagina la situación crítica que estaba pasando todos los demás ahí? Y solo la viuda encontró esta gran bendición de ser sostenida en un milagro de escasez. ¿Cómo está la gente de su barrio? ¿Cómo está su gente alrededor suyo? ¿Usted no es la que tiene plata? ¿Usted no es la que tiene sustento? ¿Por qué es así? Es que usted es linda, preciosa. ¿Ah? Es que usted es una bella persona. ¿Será por eso? Solo es por Dios. Y le voy a decir una cosa. Si Dios está listo para ayudarnos a nosotros siempre, escuche lo que le digo. La palabra es siempre. Si Dios está listo y presto para ayudarnos a todos siempre, Él siempre está condicionado a la obediencia. Si yo no obedezco, entonces, ¿cómo voy a prosperar? En unas cosas obedezco, en otras, no. Ahí no se me mete al rancho. Pero es justamente ahí donde estás desobedeciendo que Dios quiere que obedezcas para bendición de tu vida. Ahora, ¿qué pasó con la viuda? La viuda encontró claramente, ¿no es cierto?, que había aceite, que había pan, y se le muere el hijo. ¿Qué diría en su corazón la viuda? Dígame así, piense. Póngase en los zapatos de ella. ¿Qué diría la viuda? Cada vez que le veía al siervo de Dios, yo estoy ayudándole de comer a este y Dios ve, hasta mi hijo me mata. ¿Sí o no? Porque así somos los seres humanos. Cuando damos, ¿no es cierto? Creemos que tenemos la obligación de Dios de sostenernos. Porque es la promesa. Claro, y en la promesa vas a encontrar dificultad. Sí, va a haber dificultad para probarte el corazón. Fue probado el corazón de esta viuda. Pero ¿a dónde ella acudió? Ella podía haber acudido al médico, al brujo del barrio. Ella pudo haber recurrido, ¿no es cierto?, a la curandera. Pero ¿a dónde acudió? Al profeta. Entonces le dice, mira, mi hijo se murió. Y el profeta sube, ¿no es cierto?, donde estaba el guagua, y se echa encima. Y el niño revivió. La obediencia y la confianza en Dios le llevó a permitir ver doble milagro en el sostenimiento y en la vida. ¿Quién sostiene la vida? Le pregunto. Los médicos dicen que ellos son lindos para darnos vida y que ahora la vida puede ser de 100 años. Así dicen los médicos. Se llenan la boca de decir 100 años. Mire, ¿qué fecha estamos hoy? Nos decían que el 15 ya entraba el niño, que nos teníamos lluvias y que no sé qué, que no iba a hacer sol y que los fríos eran terribles. Dios es bueno. Mire los soles. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo el niño va cambiando? ¿Cómo el niño es que ya se dio la vuelta el viento? Es que ya no entra por aquí, está entrando por el sur, está entrando por el norte. Toda una serie de explicaciones que nos dan mentiras. Nadie puede decir de esta manera es, porque Dios es el que decide. Solo puedo decir una cosa. Dos milagros vemos aquí. Sostenimiento y el de vida. Porque cuando usted necesite de Dios, habiendo sido obediente, sosteniéndole, y viene la dificultad, Dios está comprometido a tener que dar vida. Y tendrá que darlo.
en este milagro. Yo le quiero decir, para nosotros casi es imposible vencer temores. ¿Sabía? Nos llenamos de miedos en la cabeza. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Acabamos de tener una pérdida. ¿Y ahora? Pasan los días, pasan las horas, y usted se va olvidando de la pérdida y sigue viviendo, ¿o no? Porque la ley de la vida es así. Y seguramente más adelante se encontrará con una gran bendición, una abundancia por su obediencia. Yo voy a contarles algo que no he hablado aquí en la iglesia, no he contado en la iglesia. Pero nosotros estábamos cruzando una situación muy difícil, a tal grado que Denise y Naomi no podían estudiar. No teníamos para que ellas estudien. Y comenzamos un tiempo de oración, a pedirle al Señor por qué. Y fue un mes, pero exacto, desde que empezó clases a un mes. Un mes, así. Entonces yo le decía, a Naomi se puso mal, Denise también estaba mal. Y nosotros, yo personalmente decía, no, Dios, esperen, Dios. Ya Fátima me dijo, no, ya voy a ir a hablar con el colegio, vamos a ver cómo nos endeudamos. Que no, espera, Dios nos va a dar respuesta. Y por ahí el Señor me dijo, confía en mí. Dije, listo, Señor. En contra de todo esto, yo espero. Hoy están estudiando. A Denise le salió media beca, Fátima le salió un trabajo. Yo estoy definitivamente también con varios trabajitos, algunas cositas que hago. Por ahí se cuadran cosas. Y también recibimos un regalo de parte de Dios. Alguien se hizo cargo de los estudios, los pagos mensuales durante el año de Naomi. Fuimos a hablar al colegio. La neverita que teníamos aquí que estábamos vendiendo, ¿se acuerdan? Esa nos ayudó muchísimo en el plano de que la vendimos y con eso fuimos a pagar algo de lo que estábamos debiendo y el colegio se contentó y por tanto ya pudieron estudiar. El milagro en medio de la escasez se dio. Y por eso les digo, con lujo de detalles, cuando usted obedece la voz de Dios y sigue su instrucción, Dios lo bendice. Dios lo bendice. En esta situación del temor, la frustración, de lo que llevamos, de esa indignación que nos da la situación en la que estamos viviendo, de enfermedad, de carencias, uno se pone en el plano aún de resentirse, ¿no es cierto? De decir, ay, por ya, hay que dar de Dios. Pero eso es lo que Dios no espera de ti. Dios está esperando que tú reacciones con fe y le digas, yo me sujeto a esta promesa, Señor. Yo leí esta promesa que tú suplirás en todos mis gastos. Por tanto, yo con esto me quedo, Señor. Y ahí espero pacientemente hasta el día en que tú abras. Llega momentos donde uno llega ya en el filo de la navaja, ¿no? Dios espera hasta ese momento para probar. Ya no hay más tiempo, Señor. Y cuando tú le dices, he confiado en ti, he entregado a ti, mi vida depende de ti, ya no puedo dar más, ya se acabaron mis fuerzas, no puedo más. El Señor brinda el milagro. La viuda no dijo, el último pancito, nos comeremos y nos echamos a morir. Y Dios en ese último bocadito
hizo el milagro de sostenerles su vida. Yo quiero decirles, esta mujer viuda esperaba lo peor, esperaba la muerte de su hijo aún. Y yo digo una cosa, no, aquí Martita me podrá decir, el dolor más fuerte que un padre tiene es el dolor de la muerte de un hijo. No se compara ninguna muerte más a la muerte de un hijo. El dolor es lo más terrible que puede haber. Ni cuando somos, hijos y enterramos a nuestros padres, es como que uno dice, bueno, ya vivieron. Como que uno tiene como un aliento, aunque duele, puedo decir que duele, pero no es como la del hijo, cuando uno pierde un hijo. Y Martita perdió un hijito de 17 años. Y ella sí puede decir, ese dolor no lo pasa nadie. Si no fuera por Dios, si no se agarraría el corazón de Martita a Dios, ¿dónde estaría Martita? En un psiquiatra, locomio, algún médico llenándole de pastillas para quitarle los dolores, amortiguándole. ¿Dónde estaría la casa de ella? Pero ha sido Dios. Y quiero decirles, uno encuentra a veces el motivo y la razón, la circunstancia, al pasar el tiempo, cuando el dolor se va, cuando quitamos los ojos del dolor y vemos a Dios, ahí el Señor nos pone el por qué y para qué. Yo no entiendo. Estando jugando fútbol, asimismo un muchacho de 22 años, antes de entrar al partido, cayó al suelo. Infarto fulminante. Nunca tuvo una sensación en el corazón, nunca los médicos llegaron a encontrar algo físico, nada. Le dio un infarto de la nada. 22 años de edad. Averiguándoles a sus papás, resulta que los papás recibieron, cuando era pequeño, el muchacho tenía que morir. Ellos fueron, lloraron a Dios. Le dijeron, Señor, queremos este hijo. Y el Señor les dijo, les voy a extender un poco de vida, pero cuando sea más joven me lo voy a llevar. Y de la nada, le dio un infarto. Llegó agua joven, les había dicho días anteriores, estoy listo para irme con Dios. Mire, muchas veces creemos que el cáncer, que las enfermedades, que las cosas que pasamos son las que nos van a llevar a la muerte. Estando pleno, lleno de salud, te puedes morir. Porque la decisión la toma Dios, no nosotros ni la enfermedad. Dios decidió levantar a este hijo de la muerte. Dios decidió hacerlo, extenderle un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero le extendió el tiempo. Para que no parezca como Dios malo. En la misericordia de Dios estaba pensando en el criterio que los hombres iban a tener de Dios al ver esa situación. Esta mujer estaba enfocado en lo poco que tenía. Y es algo que nos tenemos que quitar cuando tenemos escasez, es algo que nos tenemos que sacudir. No se siente a ver lo poco que tiene. No pose sus ojos en lo poco que tiene. Pose a ver lo grande y maravilloso que Dios ha sido con usted, porque Dios le ha dado temporadas donde usted ha tenido en abundancia, ¿o no? Y a pesar de que no estaba con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? El temor nos aleja del poder de Dios. Dios no quiere que vivamos llenos de miedos, de temores,
de angustias, de desesperaciones. Confía en Dios. Va a llegar el momento en que todo se va a solucionar. Va a llegar el momento en que usted va a ver la salud salir adelante. Va a llegar el momento en que usted va a meter su mano y va a encontrarse plata. ¿Por qué? Porque Dios es el que promete y Dios cumple. Pero hay momentos que tenemos que pasar, porque Dios nos tiene que probar, para ver dónde está su fe, para ver dónde está su creencia de Dios. La fe es la certeza de lo que Dios hará en medio del miedo que tenemos. La certeza de que en medio de esa catástrofe, Dios sacará algo bueno. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. ¿Ya bien? Entonces usted, cada vez que sienta miedo porque tiene por delante un futuro, reemplácelo con el Señor Jesucristo. Adelante, nada me va a pasar. Y comience a accionar, no en la escasez, no en lo poco que tiene, sino en la abundancia que Dios le proyecta a tener. Eso es fe. Creo en el Señor Jesucristo. Él me ha prometido abundancia. El mundo está en escasez. ¿No estaba en escasez todos alrededor de la viuda? Y Dios sostuvo a su siervo y a la viuda con su hijo. Así que no crea lo que el mundo le dice. ¿Estamos claros? No se llene de miedos, ni de angustias, ni de temores, porque viene el niño a destrozar todo lo que sirvió. Es para que suban los precios y se encarezcan las cosas, ¿o no? El arroz, el azúcar, la sal, todo subió. Con el bendito pretexto del niño. Sí, llegará, seguramente lloverá, pero en las manos de Dios estamos para que destruya o para que bendiga. El Ecuador tiene una cosa increíble que hacer y es volver los ojos al Señor. Si volvemos los ojos a Dios, los temores que todo el mundo nos dice no nos van a llegar. Vuelva sus ojos al Señor. Ponga su confianza en Él. Quite los temores. Haga la voluntad de Dios. Obedezca. Y todo lo demás le vendrá por añadidura. Elías le dijo, no tengas temor. Ahí en el Primera de Reyes 17:13, ya estamos en el 13. Mire. Primera de Reyes 17:13. ¿Qué pasó aquí? ¿Se fue el internet? Se fueron de la charla en el final. Eso es lo que pasa cuando no vienen a la iglesia. A ver. Bueno, les cuento ahí haciendo un paréntesis antes de leer. La iglesia virtual, ¿cierto? La vamos a seguir manteniendo. Sí, ahí va a estar la iglesia virtual. Hay gente que no puede venir a la iglesia por enfermedad, por distancia. Ahí se queda. La iglesia virtual va a seguir siendo híbrida en nuestra iglesia. Pero sí vamos a ponerle énfasis a lo que es presencial, ¿cierto? Le vamos a poner énfasis en el sentido de que le vamos a dar prioridad a esto de aquí, no a lo de allá. Y no por faltarles al respeto a la gente que está en virtual, no, sino que es una herramienta que nos acerca. Pero también las personas que están en lo virtual tienen que tomar una decisión, ¿no es cierto? Algún momento dice, yo quiero sentir lo que sienten aquí en lo presencial. Entonces dejan de ser virtuales y van a una iglesia a ser virtuales, pues. ¿Cierto? A estar en lo presente. Ahora, Dios no quiera, en su bendita voluntad, Dios no quiera que venga otra epidemia.
Dios no quiere. Pero en esta ocasión, la Iglesia Cristiana Alfa va a estar preparada, ¿cierto?, para seguir en redes. Si es que nos tocaría. Y esta ocasión, les cuento una cosa, no será como la pandemia que pasamos. Ni siquiera, y para ponerles así fuertemente, si se llega a dar una pandemia nuevamente, estamos hablando de que si nosotros vimos el 7% de muertos, en esta nueva pandemia veremos el 70% de muertos. O sea, no es una pandemia de reír, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la gente dijo, ya pase la pandemia. Yo me pongo una mascarilla y ya. El bicho va a pasar mucho más fuerte para aquellas personas que están tan confiadas. Así que pilas. No estamos lejos de que eso pase, les cuento. Ya hay ciertos asustos y ciertos miedos en el medio internacional, especialmente con la India. Hay 5 casos, bueno, estaban en 5, ya creo que pasaron a 10 casos reales de esta muerte. Y están con el susto terrible de que sea, y esto se convierte en una pandemia. Así que, bueno, ya les pongo en alerta para que no estén ahí pensando en las campanas de San Agustín, ¿cierto? Pongámonos pilas, pero una cosa es segura, nadie nos puede decir que esa sea la voluntad de Dios, que eso sea eminente, que ya viene, que ya. No, no hay tal. Solo Dios en sus promesas hará lo que Él tenga que hacer para traer el corazón de las personas a Él. Así que yo solo les quiero decir una expresión que realmente es muy usada por el Señor Jesucristo. No tengas temor. ¿Cierto? No tengas temor. Cuando le vieron caminando sobre las aguas, ¿qué les dijo? No tengan temor. No tengan miedo. ¿Quién? Yo soy. Lo mismo les dice ahora el Señor. No tengan temor. ¿Quién? Yo soy el que soy. Y en ese sentido les quiero decir, nunca más, y les invito a que nunca más se sientan con temor, avergonzados, se sientan con el asunto de estar en desobediencia a Dios. Por favor, vuélvase obediente. Y todas las cosas que Dios ha prometido se van a cumplir en su vida. ¿Está? Porque yo solo digo, no, así, soltando una idea. ¿Por qué no se mueren los niños cuando van a nacer? ¿Por qué no se mueren? Porque Dios lo quiere. Sí, sencillo. Porque si Dios no quisiera que esta humanidad siguiera, lo que tendría que hacer es exterminar los niños. Dejar a los viejos que lleguen hasta que culmine sus 80 años, 90 años y chao, se acabaría la humanidad, punto. Pero la voluntad de Dios es que esto continúe y siguen naciendo niños. ¿Se dan cuenta? En medio de este mundo cruel, terrible, desastroso. Si esos niños creen en Dios, si esos niños van a buscar a Dios, verán la bendición de Dios. ¿O no? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la crianza de nuestros hijos, las instrucciones que ustedes les dan, la facilidad con el ejemplo que ustedes les llevan a sus hijos a crecer. Mire, Dios va a cumplir la promesa. La harina y el aceite no escasearán. Si tú te preocupas del siervo de Dios. Y les dejo el mensajito.
No es cuestión de dejarle al siervo de Dios solo en la iglesia. Queremos hacer una minga, nadie viene. Queremos hacer un asado, nadie viene. ¿Es cuestión de dejarle al siervo solo? Póngase a pensar. Póngase a pensar lo que usted está haciendo y Dios lo está viendo. Porque Dios les dio a ustedes un siervo, una familia de siervos. ¿Estamos? Entonces, debemos destacar aquí que lo más importante, el lugar, era Sedepta de Sidón, que la palabra Sidón significa casa, pesca, venado, carne de venado, es decir, un lugar de abundante fauna y de flora, pero que en ese momento estaba en sequía. Hay momentos donde vamos a prosperar en la vida. No siempre durará la prosperidad. Habrá momentos de sequedad en la vida. Pero ¿cómo actúas en esos momentos de sequedad? Porque cuando es abundante todo, lindo, hasta te sonríes, vives feliz, ¿no es cierto? Y tienes para ayudar y estás contento, pero aún así no ayudas. Pero cuando estás en escasez y te toca recibir, ahí te acuerdas, ¿no? Híjole, yo no le ayudé a él cuando estaba en necesidad. Yo sí tenía la posibilidad, pero no le ayudé. Ahí es donde se ve los principios. La verdad es que a veces sí pasa en nuestras vidas esta situación. Pudiendo ayudar, no lo hicimos. Y cuando a la vuelta de la esquina nos llega la escasez, nos toca pedir. Pero lo más terrible es que, ¿sabe qué? Somos tan orgullosos que no pedimos. Y nos queremos pasar, ¿no es cierto?, sin pedir. Pero no, Dios se encarga de humillarte. Y por eso más duro te llega y más duro te llega. Pudiendo solucionar un problema con un perdóname. Qué tan sencillo, ¿no? Perdóname, yo en verdad, qué bruto que fui. No te ayudé cuando yo tenía. Perdóname. ¿Me podrás ayudar ahora? Nada más, solo era eso. Y usted hubiera evitado que se ahogue, que se ahonde su problema. La verdad es que así somos. Y que entramos en este proceso de Dios porque el nombre de Sedepta significa taller del obrero. Entonces el lugar del tiempo donde Dios moldea nuestro carácter es el tiempo donde Dios moldea el carácter tuyo. Y ahí es donde tiene que pisotear tu ego. Porque cuando estamos hinchaditos del ego, cuando tenemos todo nos sobra y todo estamos bacano, todo nos va bien, ahí estamos así, como gallitos estamos, en medio del gallinero, ¿no? ¿Quién ha visto un gallo en medio del gallinero? Sí, sí está, pero con la cabeza arriba, con el güerguero aquí, ¿no? Y sacude las alas y aquí estoy yo, el gallito. Orgullo del gallo. Así pasamos cuando tenemos todo, pero cuando estamos en escasez, ¿nos bajan el moco o no? Así es. ¿Por qué Dios nos mete en escasez de vez en cuando? Para que no te olvides de que es Dios el que te prospera. Porque a veces creemos, es que yo soy el que trabajo. Si yo no trabajo aquí, nadie da nada. Cuento. Dios le da la vida y Dios le da la salud. Dios le da las posibilidades. Usted tiene la inteligencia que Dios le ha dado para poder coger esas posibilidades y hacer dinero. Eso es todo. ¿De dónde nace todo? La fe en Dios siempre triunfará.
siempre. Vaya Primera de Reyes 17:15, dice, entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él, y comió ella, y su casa, y muchos días. No se echó a morir, sino que comió ella y toda su casa por muchos días. A pesar de todo, la viuda de Serepta de Sidón actuó con fe. ¿Sí ve? Ella se hubiera perdido la bendición si hubiera actuado como algunos. Sin fe. Pero gracias a Dios, ella actuó con fe y ahora presentan un testimonio de que Dios cumple sus promesas cuando tú obedeces. Ella era una mujer viuda, había perdido a su marido, por tanto, en la cultura judía, perder al marido es lo peor que le puede pasar a la mujer, porque las mujeres no están llamadas a negociar. ¿Sí sabían? Ellas no negocian. El que negocia es su marido. O sea, comercialmente están muertas. Y si tiene deuda, su marido se murió con deudas, los hijos van de esclavos a pagar la deuda. ¿Sí saben? ¿No saben? Bueno, para que sepan. La fe, en la cultura de la fe de los hijos de Dios allá en Israel. Terrible, ¿no? Ahora yo le digo una cosa. Esta mujer que había perdido a su marido perdió todo con esa pérdida. Todo. Solo le quedaba ¿a quién? Aquella región estaba en medio de terrible sequedad. No era una sequedad como la que aquí nos pasó. Terrible sequedad. O sea que ningún árbol daba fruto. O sea que no es una sequedad de 3 meses, 4 meses, 5 meses, de años. 3 años pasaron en sequedad. Donde el río se hizo riachuelo y se secó el río. El único río que pasa por Israel, ¿no? Por eso eran los pozos, ¿se acuerdan? Que Dios mismo hacía brotar del suelo el agua y habían los pozos. Solo un puñado de harina y un poco de aceite era lo único que tenía esta mujer. Y ese poquito de lo que tenía, ella tuvo que hacer esto, ¿no? Partirlo para darle al siervo de Dios, al profeta. En pocas a Dios. Aquí hay una enseñanza increíble, espiritualmente hablando. Cuando usted le presenta a Dios de lo poco que tiene, Dios lo multiplica. No se quede con el plano de decir, no, es que yo no tengo, es que soy pobre, soy escaso. No ve, más bien ayúdeme usted. La iglesia está llamada a ayudar. O peor, en el plano de venir a pedir, ¿no es cierto? Porque así hay gente que piensa que la iglesia está para ayudar, les cuento. No, vienen personas y dicen, ¿sabe qué, pastor, usted tiene por ahí alguna cosita para ayudarle a esta familia que está en necesidad? Sí, aquí hay una familia también en necesidad. Son los pastores. Es cierto. Parecemos nomás. Pinta nomás tenemos. Pero esta pinta ya me compré hace 20 años. ¿Qué hacemos? No, es que la casita donde viven parece un castillo. Si supiera todo lo que hemos tenido que gastar para tenerle así. Dios nos ha proveído. Hemos metido esfuerzo, ¿sí o no más? Él estuvo aquí conmigo, vean, los cortes de hierba. Esto era terrible, ¿ya no? Él se cansó. Ya no vino más. Salió con la columna torcida. El único que me ayudaba, por cierto. Pero es cierto. Ahí está el suyo, su esposo que trabajó aquí. La Jime también metió mano aquí.
¿Cómo estaba la casa? Linda, ¿no? Ahora la gente pasa y dice, qué bonita que le han dejado esta casa. Esos son los comentarios que hay por afuera. ¿Ya la habéis comprado usted? No. Me creen el dueño. Imagínense. Que crean lo que quieran. Porque les voy a desmentir. Dios siempre cumple las promesas. La harina de la tinaja no escaseó, el aceite de la vasija no menguó, conforme a lo que Dios había dicho y conforme a lo que Dios le está diciendo, así va a pasar. Pero preocúpese un poquito, póngase en el plano de poder ayudar en la iglesia. Todo ese tiempo que usted da y todos esos talentos y recursos que usted mete a la iglesia, Dios los va a prosperar. No es mentira. Preocúpese de mi iglesia y yo me preocupo de tu vida. Ese es el negocio. Conmigo lo ha hecho. Yo me preocupo de su iglesia y el Señor se preocupa de lo mío. Y no me ha fallado. No me ha fallado. Miren, recientemente nomás me regalaron una lavadora secadora. Está ahí. Ya la han de ver si salen por aquí. ¿Cierto? No es nueva, pero está como nueva. Y lava bien, ¿no? Se demora, pero lava bien. Ya no se desgasta la ropa. Ya no es así centrífuga. Ahora es así. No tiene astas. Y es inteligente, más que la que lava. Y no quiero caer en el plano de hablar mal de mi esposa, no. Pero sí es inteligente la lavadora. Entonces, un botón, ya, a lavar. Mire, inteligente. Resulta entonces que Dios nos va proveyendo, ¿no es cierto?, en escasez. Mire, la lavadorita nuestra, la que teníamos aquí, había que cambiarle el transmisor, la transmisión. Me fui a averiguar cuánto cuesta la transmisión de la lavadora, $180. No los tengo. Ahí estaba funcionando así, viejita, lavaba nomás a medias la ropa. Ya no había como poner mucho peso. Ya no lavaba más. Pero así nos poníamos la ropa, medio lavada. Con perfumito, ya pasaba. Bueno, ahora ya lava. Gracias a Dios. Mire, Dios proveyó. ¿Cuántas cosas el Señor tiene que seguir haciendo? Porque si solo con nosotros, ¿usted cree que Dios solo con nosotros es así? Yo solo veo un Dante Gebel. Usted lo ve, ¿no es cierto? A este hombre predicando, sencillo, humilde, tranquilo. Dios ha confiado en él una iglesia gigante, una iglesia que ayuda, pero en una forma impresionante. Dios lo tiene ahorita a él como uno de los pastores más ricos del mundo. Pero usted lo ve a él sencillo, tranquilo, haciendo la obra de Dios, eso sí, ¿cierto? Y ahí está, administrando los recursos que Dios le dio. Ojalá Dios le siga dando sabiduría e inteligencia para seguir haciéndolo bien. Y no se enorgullezca, porque los argentinos tienen ese problema. Ojalá no se enorgullezca, ¿cierto? Y se ponga en el plano de hacer un negocio de la iglesia. Ahí es donde caen. Y yo lo tengo muy claro, esto no es un negocio. Aunque se maneja como una empresa, pero no es un negocio. Tiene que rendirse cuentas a Dios. Por tanto, es una empresa. Pero sus réditos son más allá del dinero. Eso es lo bueno de las iglesias. Así que yo le invito a que reflexione un poquito. Dios cuida y protege a sus hijos, los bendice cada día y envía provisión para sus familias y cumple sus promesas si usted obedece sus mandatos. Ese es el resumen de todo. ¿Quiere sacarse esos virus, esas taras que llevamos adentro? ¿Quiere sacarse eso?
Ese pan, esas penas con el pan son buenas. Ese tipo de cosas que tiene ahí en el cerebro, ¿quiere sacárselas? Agarre una. Agarre uno de los virus que tiene. Agárrelo. ¿Qué le enseñaron sus papás? Por ejemplo, a endeudarse. Con ese cuentito, ¿no? Del que el que no nace, el que no cruza el río, el que no nada no cruza el río. ¿Ya tienen cada uno? ¿Algún dicho que le enseñó a sus padres? A abuelos. Porque algún día le cogió el abuelo y le sentó en la rodilla y le dijo, mijito, tienes que aprender. El que no nada no cruza el río. Si le metieron en la iglesia anteriormente en que usted asistía y le metieron el cuentito de que usted tiene que ser pobre para que agrade a Dios, yo le quiero decir que eso es una mentira. A ningún momento el Señor Jesucristo ha dicho eso. Es más, Jesús nunca fue pobre. Él hacía sus viajes y siempre tuvo plata. Sostuvo a gente. Tenía personas que aún invertían en la labor. Entonces decía, te vas a ir a predicar en tal lado, listo, yo te pago el viaje. Anda. Así tenía gente. Y no le pagaba a él, le pagaba a todo el grupo. Estamos hablando de 12 personas. Y dar de comer a 12 personas 3 veces al día, ¿cuánta plata es? Y dar de dormir. Y encima Judas le robaba. Qué lindo, ¿no? Y así le alcanzaba. El Señor Jesucristo nunca fue pobre, nació como pobre en un pesebre, pero fue atendido por reyes. Le dieron oro, y no era cualquier cosita, era un cofre de oro. En ese tiempo eso era plata. En el tiempo de huir hacia Egipto, todo se pagaba con oro. Y él tenía para pagar. O sea que no era pobre. ¿Sí se da cuenta? Tenía la mejor profesión del mundo en esos tiempos. Carpintero. Así que los que quieran ser carpinteros no se pongan en el plano de sentirse mal. Es la mejor profesión del mundo. Hasta el día de hoy. Y qué gusto es poder armar un mueble de una casa que tenía necesidad, ¿cierto? De ver ese mueblecito y usted lo armó. Y la gente dice, gracias, qué lindos que quedaron. Y ver cómo aguantan, ¿no? Y perduran por el tiempo. Qué bonito. Y es grato, es gratificante. No el que, es que no me pagó. Eso no es gratificante. ¿Cierto? Lo gratificante es que usted le sirvió. Y esos muebles le sirven. ¡Qué bonito! Entonces, en este plano, quiero decirles, hijitos, tengan cuidado con la palabra de Dios. Póngala por obra. No tenga temor. No viva por miedo. No deje que nadie le haga hacer las cosas por miedo. Hágalo por amor. Pero que nazca de usted el hacerlo. Y busque la prioridad. Dele a Dios lo que es de Dios. Sírvale al Señor. Dios va a hacer maravillas, va a mover cosas, va a quitar personas, te va a poner personas, te va a poner oportunidades para en medio de la escasez bendecirte. Si tú obedeces. Cambia tu actitud. Es chistoso, ¿no? Que yo verle a mi papá hablado por el médico. Les cuento que fue chistoso porque le llamó la atención fuertemente, aunque risueño y todo lo demás, pero le llamó la atención fuertemente. Él estaba así como apenado, estaba así que se daban las vueltas, chistoso, y el médico le puso en su sitio. Y yo estuve ahí para verlo.
y aprendí una lección, ¿cierto? Usted que está con salud, que no han tenido que operarle todavía, ¿cierto? ¿De qué se está preocupando? ¿Por qué vive preocupados? Preocúpese de obedecer a Dios. Preocúpese de agradar al Señor. Dios le va a bendecir y le va a prosperar. Le va a llevar a ver buenos días. Es más, ya ha extendido su bendición sobre usted. Solo agradezca. Y de lo poquito que le ha dado, dele al Señor. Que Dios dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar. Sí, ya tienen la zorrita que les dije que agarren. Ese pensamiento, el virus. ¿Ya lo tienen? Algo que su papá le haya enseñado, que era que les llevaba como a pobreza, a escasez, su mamá. Hay una cosa que dicen los pobres, somos pobres, pero honrados. ¿Qué criterios, no? Escuchen lo que está diciendo. Somos pobres, pero honrados. O sea, que hay que ser honrado para ser pobre. O hay que ser pobre para ser honrado. ¡Qué locura! ¿Cuántas cosas hemos escuchado así? Criterios así. Cuando invitamos a la gente a nuestras casas decimos, venga, pase, disculpará en la humildad que vivimos. Humildad no significa pobreza. Humildad significa bajar el lomo ante Dios. Eso es humildad. ¿Por qué confundimos humildad con pobreza? Por los criterios que hemos tomado desde niños. Y el subconsciente trabaja en eso. Así que ya tiene la zorrita, ya tiene el virus en el cual usted quiere trabajar hoy. Ahí donde está sentadito, haga lo que le voy a decir, sin pasarse ni una sola coma. ¿Hecho? Primero, cierre sus ojos. Tome el criterio, el pensamiento en el cual quiere que usted se elimine de su vida, que le está atando a esa escasez. Tal vez sea una desobediencia a Dios. Pero ahí donde está, ya tiene el pensamiento. Ahora va a preocuparse de algo. Va a respirar. Pero va a sentir cómo el viento frío entra por la nariz y asimismo sale caliente. Siéntalo. Para eso tiene que respirar varias veces. ¿Ya lo tiene? ¿Ya siente caliente el aire? Porque entra fresquito, pero sale caliente. Ahora coja el pensamiento. Cualquier criterio que esté en contra de traer prosperidad a su vida. Pobres pero escasos. Pobres pero honrados. Si usted confundió la humildad con pobreza, si usted creyó que Cristo le estaba pidiendo que usted sea pobre para entrar al reino de los cielos, tome ese cuadro, todo lo que está viendo en la mente, y ahora va a reducirlo.
¿Ya lo está reduciendo? Bájele el volumen a las voces. Tal vez el abuelo le sentó en las rodillas, tal vez alguien le dijo, tal vez usted escuchó en la radio, tal vez escuchó en la televisión, alguien le dijo, baje el volumen, a cero, bájelo, y achique el cuadro, póngalo en blanco y negro, y achique el cuadro, achíquelo más, hágalo miniatura. Ahora dígale al Señor, Señor, yo he tenido este cuadro como algo importante en mi vida, pero con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, yo ahora indundo este cuadro que lo volví miniatura y bajo la sangre de Cristo lo pongo a esas enseñanzas del mundo, a esas enseñanzas que me ataron a la escasez, a la pobreza, a la enfermedad, a esas enseñanzas que me llevaron a guardar resentimiento, odio, tristeza, melancolía en mi corazón. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, bajo esa sangre la coloco y tú liberas, Señor, todo lo que se haya atado alrededor de ello. Ahora, en el nombre de Jesús, yo, en vez de este cuadro, pongo el cuadro de obediencia a Dios. Póngalo ahí, obediencia a Dios. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, obediencia a Dios. Y esos principios y esas promesas que tú me has hecho de vivir en abundancia, de tener salud, de tener bienestar, de vivir como hijo de Dios, como un hijo de rey. Ahora, en el nombre de Jesús, yo sé que se cumplirán en mí. Y diré, gracias, Señor. Yo te agradezco por la oportunidad que me das hoy de cambiar mi pensamiento, de cambiar mi vida, de verme de otra manera, de tomar la actitud correcta frente a la vida. Me has regalado un día, no para entristecerme, no para vivir apenado, no para vivir enfermo, sino para vivir agradecido por este día que tienes. Y Señor, gracias porque puedo moverme, gracias porque puedo pensar, gracias porque puedo definitivamente comer. Y si no puedes comer, dile al Señor, ahora yo en el nombre de Cristo Jesús tomo la decisión de comer por bocados, pero realmente agradecido porque tengo vida y puedo agradecerte, Señor. Si tú estás en escasez y has vivido escasez, preocúpate de servirle a Dios a través del siervo y a través de la iglesia. Y el Señor dice que pondrá abundancia en tu vida, que ya no habrá escasez, que te sostendrá en medio de la escasez y el milagro vendrá. Diré, perdóname, Señor. Perdóname por no poner la actitud correcta frente al servicio. Pídele perdón al Señor. Porque las promesas se van a cumplir conforme como tú te vuelvas obediente. Ya es un compromiso con el Señor en este día. Vas a mirar cómo el peso que estaba en tu espalda es liberado. Y vas a salir totalmente libre de aquí. Y diré al Señor, te agradezco por ello. En el nombre precioso de Cristo Jesús, dejo, Señor, a cada uno de estos tus hijos bendecidos. Porque no son otra cosa sino bendecidos. No son malditos. No fueron nacidos en maldición. Cuando tú entraste a su corazón, cambiaste todo, Señor. Y hoy son nacidos en el Espíritu, en bendición. Y son puestos en este mundo, Señor, para llevar esa bendición que es Cristo Jesús. Yo los declaro así. Y Señor, yo sé que se abren los cielos, se abren las bendiciones, se abren, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús, las promesas que tú les diste a cada uno de ellos, lo que ellos se acuerdan de las promesas, se están cumpliendo ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy las gracias por eso, Señor. Gracias, porque obedecer a Dios es un desafío.
Gracias, porque realmente, Señor, es un hecho de bendición obedecerte a ti, Señor. Te damos las gracias, bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén. Buenos días, familia linda. Qué palabra de Dios tan clara y tan poderosa, ¿no es cierto? Que donde estemos nosotros sabemos que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo Señor Jesucristo, ayer, hoy, por los siglos. Bueno, les comparto algo que estamos, gracias a Dios, avanzando. Estamos avanzando con el proyecto de la mochila feliz. Estamos aquí ya con estos son los tickets para que los niños puedan ingresar. Este es un borrador del ticket. Tenemos como unos 4, 7 niños ya en lista, ¿no? Ayer mientras íbamos caminando por la calle se nos anotaron unos más y es bonito ver cómo la obra del Señor sigue avanzando pasito a pasito. Estas son las cartas que nosotros hemos ya entregado, cartas que están selladas, hemos entregado en la mayoría a los locales vecinos con las firmas y el sello seco, el sello, también el otro sello. Y me han preguntado, ¿y cómo va el proyecto de la mochila feliz? Tengo un par de personas que son muy fieles en orar, ahí están en pantalla, ellos no están presenciales. Mi papá y la tía Mandy con Ofe, ellos son muy fieles en la oración. Todos los días oran por ustedes, por cada uno, por la iglesia. Ellos son muy fieles en oración. Ellos no están presencial por la condición de salud. Y en este caso el Zoom es una herramienta de bendición. Pero mi papá me pregunta, ¿cómo vamos con la mochila feliz? Todos los días. Y le digo, papito, confiando en el Señor. Dice, porque yo estoy orando. Él está orando, la tía Mandy está orando. Y la tía Mandy me decía, yo no puedo en este año estar con la mochila ahí, pero estoy orando y he compartido a otras personas. No importa si usted no puede dar, pero está metido en esta tarea bonita, ¿no es cierto? Ya en la Navidad como que la adrenalina a uno se le sube o se entristece, lo contrario, por las circunstancias. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el regalo de Dios para nuestra vida, que podemos dar a otras vidas, y eso es lo que a mí me da fuerza y alegra mi corazón. Así es que estamos avanzando en eso. Muchas respuestas, todavía tenemos apenas 3 mochilas, nada de refrigerio, pero estamos muy agradecidos con Dios porque Él siempre ha hecho hasta el último momento. ¿Qué necesitamos de ustedes, familia, como iglesia? Meternos en oración, meternos en el amor de Dios, meternos, si usted sabe que en su barrio, en sus vecinos hay niños y niñas que van a recibir a Cristo en el corazón y recibir esa mochilita, pues tráigame los nombres, me trae el nombre y la edad. Y claro, un teléfono de un contacto, el papito, la mamita, el tío, la abuelita. Ayúdeme con eso. Y también con empresas, como hemos dicho aquí, todas las panaderías del barrio para arriba ya tienen su carta. Nadie nos ha dicho nada. Hemos pedido un pastelito a cada panadería, pero ya todos tienen. Igual los restaurantes de pollo, todos tienen su cartita. ¿Cuántos no tenemos ni un pollo todavía? Ni un pollo asado. Por ahí seguimos haciendo porque así ha sido cada año, ¿no, Pastor Alexito? Por fe, entre muchas otras cartas. Sí. Uh-huh. Ellos nos han ayudado en años anteriores, los refrigerios de pollito fueron de ahí. Y bueno, estamos en esto, les compartimos porque para nosotros desde ya tiempo atrás hasta hoy, día a día, es ver la mano de Dios en eso. Y es nuestra alegría y nuestro gozo que el Señor se glorifique. Yo en mis oraciones le digo, Señor, que el sábado 17 de diciembre tu nombre sea honrado y glorificado. Esa es mi oración. Así es que les comparto para que sigamos en esto, en oración, traigan nombres de empresa y estemos ya cuando hagamos el programita, todos los que estamos, haremos el programita, ¿no? Si es que necesitamos a María y José, pues hay un María y José para que se ponga el traje, para hacer una representación, para que los niños, lo que la Biblia dice, puedan mirar físicamente y hacer una obra de teatro. Ese es el objetivo, lo que la Biblia dice. No. Vamos a organizar algo muy sencillito, pero que compartiremos con ustedes. Ahí le tengo a las chicas que me ayuden. Y todos hacemos, ¿ya? Eso, familia linda, por una parte.
Por otra parte, el lunes a las 7 me gustaría ver a estas preciosas damas, el lunes 7:30 de la noche por Zoom en el estudio bíblico. ¿No te han contado? Pues yo te cuento el lunes a las 7. Allá igual Nati, Edwincito, yo sé que acá tienen por el internet, no hay mucha facilidad. Igual David y Amanda, lunes 7:30, estudio de la Biblia en la casita. Eso. Y el tiempo de oración de este día jueves, ¿cómo estuvo? ¿Quién estuvo el tiempo de oración? Marianita. ¿Cómo estuvo este tiempo de jueves de oración? Muy especial. Muy especial. Les cuento por mí primero, yo primero. Yo estaba en una guerra espiritual muy fuerte el día jueves, antes del tiempo de oración. Hasta que le dije al pastor Alexito, voy a suspender. Y el Espíritu Santo me dijo, no suspendas. Así es que yo me metí ahí al tiempo de oración y el Espíritu Santo nos movió de una manera espectacular. Por Zoom. Y el domingo que estamos, vean, vamos de la manita del Señor. Vamos a orar como hoy leíamos en Primera de Reyes respecto a la viuda de Sarepta y aprendíamos lo que la palabra de Dios nos dice. En base a eso vamos a orar. Cerremos los ojitos. Padre bueno, tú a través de Primera de Reyes nos hablas como Elías fue donde la viuda, aquella mujer que no tenía, Señor, que más bien ella necesitaba recibir. Pero Elías le dijo que le pueda dar ese sustento a él primero, antes que a su hijo y que a ella. Y esto puede convertirse en algo absurdo humanamente, pero hoy nosotros venimos delante de ti, mi Dios, a entregarte lo que te pertenece, a preocuparnos de tus cosas, mi Dios, a poner en tus manos estos diezmos y ofrendas que te entregamos por obediencia y por amor sobre todas las cosas. Y por honra, Señor, a la iglesia, al hogar espiritual y a tus siervos que nos has puesto, Señor, nosotros queremos aprender y obedecer, al ser fieles y obedientes a tu palabra, a lo que escrito está. Por eso te alabamos y te bendecimos, por eso honramos tu nombre y por eso consagramos estos diezmos y ofrendas. Y sobre todo nuestro corazón y nuestra vida a ti. En el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, toda alabanza, honor y gloria para ti. Amén y amén. Familias lindas, que el Señor me los bendiga mucho, les guarde, nos despedimos de allá, de Zoom. A las familias está allá mi papá, la tía Mandy, la Ofe, un abracito grande y fuerte, por YouTube Live y por Alfa Radio 26. Yo les bendigo. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo.